Es un placer saludarles. Hoy continuamos en Respuestas, nuestra serie Matrimonios en Crisis en una sociedad a la deriva. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, listo para hacer otro programa más acerca de esta serie. Así es, Límites en el Matrimonio, Miguel, es el nombre de un libro publicado unos años atrás y con ese nombre queremos dar inicio hoy reconociendo de dónde viene el nombre de nuestro programa y a la vez explicar a lo largo del programa entonces de qué manera estos límites sirven para proteger el matrimonio de futuras caídas. Así es, mira, cuando hablamos de límites, yo creo que la primera cosa que viene, el primer concepto que viene a nuestra mente es algo que marca un punto divisorio, una línea divisoria, una demarcación, una frontera más allá de la cual yo no debo ir o una línea que no debo cruzar. Y ciertamente eso es lo que un límite es, aún en nuestras relaciones. Pero tenemos que entender que estos límites de que queremos hablar son límites saludables que deben proteger la relación, contrario a lo que mucha gente piensa. Ahora, de entrada yo quiero decir que lamentablemente, debido a la forma egocéntrica de nosotros vivir, muchos de los límites que tenemos, que observamos y que demandamos que sean mantenidos, no son límites sanos, son límites egoístas, pecaminosos, propios del hombre caído, donde no quisiéramos que a veces hay un esposo que no quiere, por ejemplo, que la esposa use su carro. Bueno, eso es un límite, pero eso no es un límite apropiado, o la esposa no quiere que el esposo entre a ciertos lugares porque ese es mi closet, por ejemplo. Bueno, eso es un límite, pero eso no es un límite apropiado en medio de una pareja que se supone que es una sola carne. Y eso nos comienza a dar una idea de qué es lo que queremos hacer o de qué queremos hablar en el día de hoy. Claro, ciertamente hay límites pecaminosos, pero en el día de hoy nosotros queremos hablar de límites saludables que pueden ayudar a la pareja, entonces, en el buen funcionamiento del matrimonio. Así es. Mira, yo creo que la mejor forma de verlo o de comenzar a pensar en esto es, imagínate que estamos tratando de establecer límites, que en inglés llaman boundaries, que pueden hacer dos cosas buenas para la pareja. Una es mantener las cosas buenas dentro de los límites y mantener las cosas malas fuera de los límites. Yo creo que en la palabra de Dios nosotros podemos ver de varias maneras cómo Dios estableció límites entre Él y el pueblo incluso de forma saludable. Cuando Dios decide bajar al monte Sinaí, Él le anuncia a Moisés que prepare al pueblo para tal encuentro, pero le dice que coloque un cordón alrededor de la falda del monte y que le instruya que el pueblo no puede pasar de ese cordón porque de pasar el pueblo moriría. Lo que Dios estaba haciendo no era comunicando terror al pueblo, no. Era ayudándole a entender al pueblo que ellos iban a relacionar con un ser extraordinario para que ellos nunca confundieran lo ordinario del mundo de lo extraordinario de Dios. Entonces el cordón servía de recordatorio de la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre y de la manera reverente como debemos acercarnos a Dios. Alguien pudiera decir, bueno, eso de límites no está en la Biblia, no es algo bíblico. ¿Por qué entonces colocarlos? ¿Por qué seguirlos? Bueno, mira, ciertamente está en la Biblia. Lo que pasa es que no está dicho de esa manera, pero un límite, cada vez que tú tienes una prohibición, eso es un límite. Y la Biblia está llena de prohibiciones, de cosas que nos dicen que eso es pecaminoso. Cuando Dios estableció este cordón, el cordón ayudó al pueblo a reconocer la santidad de Dios, como decíamos. El límite o la valla, como otros también le han llamado, nos permite valorar cosas, o mejor dicho, nos permite conocer qué es lo que valoramos, que queremos mantener, qué es lo que tiene importancia y qué es percibido como una amenaza para la relación que debemos mantener fuera de esos límites. De manera que de esa manera los límites nos ayudan a construir lo que Dios quiere que realmente construyamos. Iniciamos definiendo lo que era un límite y tú de hecho ya has mencionado diferentes tipos de límites, pero en la práctica, Miguel, quizás con lo que hemos dicho no es suficiente para entender este concepto que pudiera realmente dar una idea a nivel práctico de en qué consiste. O sea, cuando hablamos a nivel práctico de establecer un límite, ¿a qué tú te estás refiriendo? Bueno, yo creo que
Hay varias cosas que pudiéramos mencionar. Hay límites de palabras, hay límites de tiempo, hay límites de distancia y así sucesivamente. Hay límites de respeto. Cuando hablamos de límites de respeto, por ejemplo, estamos hablando de que hay cosas que una esposa no debiera permitir, formas de hablar que una esposa no debiera permitir que el esposo use. Sabemos de casos donde el esposo en un arranque de ira le llama a la esposa, mira, tú bruta, estúpida, animal incluso hemos oído. Una esposa no puede permitir ese tipo de trato porque cuando eso ocurre estamos violando lo que es la santidad de la imagen de Dios en nosotros. Por otro lado, pudiéramos hablar de límites de espacio, geográficos, físicos o emocionales. Por ejemplo, cuando una esposa es agredida físicamente por un esposo, no puede ser que esa agresión ocurra a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche el esposo quiera tener relaciones sexuales con ella, que ocurre con frecuencia. Ella tiene que guardar cierta distancia con él porque ella tiene que transmitirle a él de alguna manera cuán grave es lo que ha ocurrido. Aparte de que ella no está lista emocionalmente para eso. Definitivamente. Pero independientemente de eso, ella tiene que transmitirle a la gravedad de las cosas. Dios hizo algo como eso. Dios en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo termina adorando un becerro de oro, Dios le dice a Moisés que tome el tabernáculo que estaba en medio del pueblo y que lo saque del pueblo, porque ya no iría con ellos en medio de ellos, estableciendo una distancia ahora entre él y el pueblo como una forma de comunicarle lo que ustedes hicieron fue grave y yo tengo que comunicar de alguna forma a ustedes eso para que nunca lo olviden. Este límite de espacio que tú haces referencia pudiera sonar extraño dentro del matrimonio cuando Dios nos ha llamado a ser una sola carne. ¿Cómo podremos explicar un poco eso? Bueno, como yo mencionaba, Dios mismo nos deja un ejemplo en la palabra. He mencionado un par de ellos, pero Dios mismo nos deja un ejemplo de que en su relación con el pueblo, para mantenerla saludable, para guardarla de que no se corrompiera, Dios estableció límites. Y uno de ellos fue el que yo te acabo de mencionar, de cómo Dios aleja su tabernáculo de en medio del pueblo y lo saca. Y le dice a Moisés, háblale al pueblo de que ahora en adelante ya yo no estaré en su cercanía, en el mismo centro del pueblo. Ahí está un límite, por ejemplo, una ilustración de parte de Dios de cómo a veces la distancia son establecidas para comunicar una enseñanza importante al otro. Miguel, me decías que Dios instruyó a Moisés de que sacara el tabernáculo de en medio del pueblo como una forma de establecer un límite de que ya él no seguiría más en medio de ese pueblo con ellos. Pero probablemente algunos pudieran pensar, bueno, eso fue Dios, nosotros no podemos compararnos con Dios. ¿Qué responderías? Bueno, mira, es interesante porque de todos los pasajes de la Biblia, el pasaje que más nos habla del matrimonio es Efesios 5. Ese es si tú quieres un texto, un pasaje sede, donde está la mayor revelación acerca del matrimonio y con más claridad es Efesios 5. Ese capítulo comienza con esta frase, sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces Dios nos está llamando a imitar lo que Él hace, porque lo que Él hace es una reflexión de su esencia, que es buena por definición. De manera que lo que estamos diciendo es, debemos prestar atención a la revelación de la Biblia y ver de qué forma eso que Dios es lo podemos llevar a nuestra vida. A nuestra vida práctica. Exacto. Entonces, el matrimonio, sobre todo, es la institución que revela la unión de Cristo con su iglesia. Cristo está diciendo, ser imitadores de mí. De manera que ahora en el matrimonio yo puedo ser un imitador de las cosas que Dios hace. Y lo que mencionábamos ahorita del límite que Dios ha establecido, estaba salvaguardando la santidad de Dios. Cuando lo establecemos en el matrimonio es para salvaguardar la santidad del matrimonio. Y ahí está la relación. Tú has dicho que los límites protegen las cosas buenas que están dentro del matrimonio. ¿A qué tú te refieres? Bueno, mira, los límites pudieran preservar el amor fiel, monógamo entre una pareja, si los límites fueron mantenidos. Se supone que yo debo respetar a mi esposa. Si el límite es mantenido, entonces el irrespeto no se va a dar. Al no darse el irrespeto, las ofensas por irrespeto no van a venir o se van a disminuir significativamente. Los valores morales, los valores bíblicos,
dentro de la pareja, como es la honestidad, la transparencia, la vulnerabilidad. Todo eso puede ser guardado por los límites apropiados que están destinados a marcar el ámbito de lo que del matrimonio de una pareja, con la intencionalidad de protegerlo de su destrucción. Y es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de vallas protectoras, límites protectores. ¿Qué pasa cuando estos límites son irrespetados? ¿Cuáles son las consecuencias que se derivan del irrespeto o la violación de esos límites? Bueno, yo creo que podemos hablar de múltiples cosas, ¿verdad? Si un esposo irrespeta a su esposa verbalmente y la esposa lo tolera, en el tiempo él la desvalora. Ella no, como no se valoró a sí mismo, entonces pierde el amor y respeta su individualidad, de hecho. Bueno, respeta su individualidad, es otra forma, otra de las consecuencias, donde tú comienzas a ver el deterioro de la relación. La individualidad no está, pero alguien pudiera decir, bueno, pero es que están llamados a ser una sola carne. Sí, es una sola carne, de la misma manera que la Trinidad es uno, pero cada cual tiene una individualidad. Bueno, de esa manera no puede ser que el esposo llegue a controlar a su esposa de tal forma que la esposa no pueda tener su propia opinión, tiene que pensar como él, actuar como él, sentir como él, comportarse como él, porque todo eso habla de que hay uno que ha arropado al otro y eso nosotros lo vemos continuamente. Por otro lado, los suegros necesitan entender que ha habido una nueva pareja que se ha formado, porque a veces un papá dominante pudiera, y lo hemos visto incluso, usurpar la autoridad del hijo ya casado en su hogar, porque el hijo no supo mantener el límite. Pero los casados tienen que saber también que ellos son jóvenes y carecen de experiencia, porque algunos entonces son tan protectores de su espacio que tampoco quieren un consejo de sus suegros, que tienen más experiencia, que tienen más edad, que tienen más vivencia. Entonces yo creo que eso nos ayuda a entender que por un lado los suegros necesitan respetar la nueva pareja, pero la nueva pareja debe invitar a suegros sensibles y sabios a que den su consejo, su dirección, porque ellos han vivido cosas que esta nueva pareja no ha vivido. ¿Cuál tú entiendes entonces sería el momento idóneo para comenzar a colocar esos límites saludables de lo que hemos estado hablando? Bueno, yo creo que es el noviazgo. En la mayoría de los problemas de parejas que vemos, frecuentemente hacemos la pregunta, ¿cuándo tú crees que eso comenzó? Y en la enorme mayoría de los casos la respuesta es, bueno, yo creo que eso estaba desde antes de casarnos, desde el noviazgo. Por ejemplo, un esposo que respeta a su esposa verbalmente, usualmente lo hizo en el noviazgo. Ahora lo hace más frecuentemente porque ya está casado, ya se siente seguro que tiene su presa, pero lo hizo. Otras veces hemos conocido noviazgos donde ha habido agresión física. Yo creo que una sola agresión física en el noviazgo es suficiente para parar ese noviazgo para siempre. Eso no es el caso con el matrimonio, tenemos que trabajarlo. Pero en el noviazgo, esa persona tiene problemas graves que necesitan ser atendidos. Paremos esto. Y entonces te das cuenta que una novia, un novio incluso, necesita ser sabio a la hora de escoger y de llevar a cabo su noviazgo, porque hay límites que no pueden ser tolerados. El límite de la intimidad sexual, que hoy lo violan los dos, solamente va en deterioro, y eso ha sido demostrado en múltiples estudios, en deterioro de la relación cuando se casan. Hay mucho menor nivel de respeto a todos los niveles, y hay mucho más divorcio en las parejas que han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio que lo que han sabido esperar, porque han sabido respetarse mutuamente. O sea, que diríamos que el noviazgo prácticamente es como que un tiempo con propósito para saber y para estar pendientes de esas señales de advertencias. Definitivamente. Que nos pueden decir que probablemente hay algo que no pueda continuar o que no debería llegar al matrimonio. El noviazgo, desde el punto de vista cristiano, tiene un solo sentido, y es mirar al matrimonio. No es que yo voy a tener múltiples novias para ver cuál me conviene más. Esa no es la idea, cristianamente hablando. Supone que tú escoges una persona con la cual tú quisieras casarte, pero tú tienes que llevar la relación de una manera que te permita conocer, ¿es esta la persona que yo quiero para el resto de mi vida? Es como una especie de laboratorio donde tú estás probando la genuidad
de la relación y tienes que tomar decisiones en algo. Miguel, te hablaba que otro tópico que podemos, o otro punto que podemos hablar acerca de los límites y las vallas es el tema de la transparencia y la honestidad dentro del matrimonio hoy en día. Bueno, mira, yo creo que eso es un punto álgido porque en muchos matrimonios no hay transparencia. Por un lado, muchos esposos entienden que al llegar a la casa ellos no tienen que decir de dónde vienen, dónde estaban. Bueno, si tú querías vivir de esa manera, debiste haberte quedado soltero, que es la forma libre de vivir. No, cada cónyuge tiene el derecho de saber dónde está su cónyuge en un momento dado. No es caerle atrás, pero necesitas saber de dónde viene, sobre todo cuando tú se supone que venías del trabajo a las 7 de la noche y son las 10 de la noche cuando tú llegas, debe tener una respuesta congruente. Pero no solamente en esa área, en muchos esposos o matrimonios, la esposa no sabe nada de las finanzas de la casa, no sabe cuánto el esposo gana, no sabe si hay cuentas de banco, no sabe el nombre de quién están. Eso no es una sola carne, ese no es el concepto de una sola carne. A veces el esposo no sabe quiénes son las amigas del esposo. No es una cuestión de controlar, pero yo necesito tener información e interés acerca de la vida moral y espiritual de mi esposa y ella debe tener un interés similar. Eso es algo que es parte del concepto de ser una sola carne y que cuando se guarda eso, cuando se preserva ese respeto, pues hay mayor chance de que los adulterios y las caídas y los tropiezos no se den. Hay esposos que han sabido vender el carro o la casa y la esposa se entera después con el acto de venta cuando ella tiene que firmar. ¿Cómo es posible que tú tengas tan poco respeto por tu esposa? Pero muchas veces eso comenzó en el noviazgo, con formas verbales de irrespeto que ella permitió hasta el punto que él la respeta tan poco que cree que puede vender la casa y decir tenemos que mudarnos sin que ella participe. Miguel, hablando de límites, ¿son aplicables los límites dentro de la vida sexual de la pareja? Por ejemplo, la Biblia dice que la esposa no debe negarse a su esposo. ¿Es esto en todos los casos o hay una excepción? Bueno, déjame leerte el texto al que tú has aludido para entonces poder abundar sobre el texto. Primera de Corintios 7 es el texto a partir del versículo 3. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis, este es el texto, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Pablo está diciendo ciertamente que el esposo y la esposa se deben al otro mutuamente y que no debieran evitarse el uno al otro en términos de la intimidad sexual por largo tiempo, porque Satanás usa esos periodos, ¿verdad?, de abstinencia para tentar. Pero por otro lado, el esposo no es un animal sin control, él no es un animal de impulsos. Si la esposa está mala, si la esposa no se siente bien, está indispuesta, está triste, él necesita ser sensible y saber esperar para otro momento. No puede demandar la sexualidad como los animales la demandan porque él no está a ese nivel. Él tiene, se supone, una razón, una conciencia y si es cristiano mucho más. Él tiene el Espíritu Santo dentro para ayudarle a entender que él tiene dominio propio o debe tenerlo para esperar el tiempo que su esposa puede estar apropiadamente dispuesta. Hablando de la vida sexual de la pareja, ¿cuáles límites tú crees que no deben ser violados a la hora de mantener la salud de la sexualidad entre los esposos? Bueno, en esencia, yo creo que para comenzar, como concepto general, donde las cosas comienzan, un esposo o una esposa necesita guardar con mucha reserva lo que es el mundo emocional, su mundo interior, emocional, espiritual, porque la mayoría de los adulterios es ahí donde comienzan. Tú abres una puerta a tu mundo emocional, a otro hombre, a otra mujer, y entonces ese lugar es invadido. La relación comienza a deteriorarse a partir de ese momento, porque hay cosas que tú solamente debieras estar compartiendo con tu esposo o con tu esposa y la está dando a otro. Y entonces se comienza a producir esa unión
que eventualmente llega a lo que no quisiéramos ver. Quizás sería bueno entonces saber cómo podemos identificar cuando hemos cruzado esa línea de límite de la que tú estás hablando, involucrándome con una persona del sexo opuesto si yo soy una persona casada. Yo creo que hay diferentes cosas, que estas no son las únicas, pero voy a mencionar algunas. Bueno, tengo una relación con el sexo opuesto y de repente veo que, suponte que el nombre de esa persona sea María. De repente veo que hay algunos otros hombres que se acercan a María, la saludan, y cuando eso está ocurriendo yo comienzo a experimentar celos. Eso es una alarma de que yo he entrado en un mundo de María más allá de donde debía, porque no hay ninguna razón, si yo soy un hombre casado, Exacto. por qué yo debo tener celos hacia María cuando la veo interactuando con otros hombres. A menos que haya unos sentimientos en juego ahí. Exactamente. Entonces eso es una alarma que yo debiera experimentar. En segundo lugar, si yo veo, si yo tengo muchas amistades, o varias, 5, 6, 7, la que tú quieras, más o menos cercanas, pero de repente desde que he estado en relación con María, yo comienzo a perder interés en las otras amistades y ahora quiero dedicar el tiempo, más tiempo a esa otra persona, eso es una alarma. Si yo estoy hablando con María y alguien viene e interrumpe la conversación y se queda ahí hablando con nosotros y yo me irrito, me molesto, porque realmente yo prefería mantener la conversación entre nosotros dos. Uh-huh. Yo soy un hombre casado, yo no debo estar experimentando todo eso. Bueno, se interrumpió la conversación, seguimos hablando y luego en otro momento, si teníamos un tema en particular, se termina la conversación o lo que sea. Esos son señales. Si yo comienzo a experimentar sentimientos románticos o a soñar, ¿cómo sería una relación con María? ¿Y qué si yo hubiese estado casado con esta persona? Ya esa valla, ese límite ha sido violado hace mucho tiempo. Claro. Hace mucho tiempo que yo brinqué esa valla y eso nos debe decir a nosotros, yo tengo que regresar rápido. Y el último es cuando ya es realmente muy tarde, cuando la persona comienza a sentirse excitada desde el punto de vista sexual. Levanta sentimientos románticos. Exacto, romántico y más allá incluso. Entonces, definitivamente, para eso, aléjate, admítelo, pídele perdón a Dios y aléjate. Miguel, hace un momento hablábamos del hecho de que algunos esposos se airan con sus esposas cuando le preguntan acerca de cosas como su trabajo, su celular, su computadora o cosas similares, y que eso es un límite que el esposo ha establecido donde la esposa no tiene aparentemente el derecho de incursionar. ¿Qué dirías? Bueno, de nuevo, eso usualmente comienza en el noviazgo, pero eso es algo que no puede ser permitido desde el inicio. Si yo no tengo secretos, entonces yo no debo tener ninguna dificultad en que mi esposa pueda ver mi computadora o pueda ver mi celular. El hecho de que yo tenga un número secreto que no lo quiero dar a mi cónyuge para mi computadora, para mi celular, eso ya implica que hay problemas. Se supone que en el concepto de transparencia, honestidad de una sola carne, no debe haber áreas de secretos, áreas prohibidas para la esposa o el esposo. Y eso nos dice a nosotros qué tan mal entienden las parejas hoy en día la forma de llevar sus relaciones y su transparencia. Miguel, ¿cómo reaccionamos ante un esposo o esposa que al momento de tener una discusión o de intercambiar ideas, simplemente alzan la voz, gritan descontroladamente, arrojan cosas? ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Cómo podemos establecer un límite ahí? Bueno, en cada caso hay que individualizarlo, pero voy a dar un par de ejemplos. La esposa que está ante un esposo que está verbalmente abusando de ella pudiera decir, quiero que sepas que cuando me hablas de esa manera no me voy a quedar en tu presencia, y retirarse a su habitación, a la sala, dependiendo de cuál lugar pudiera ese ser. Eso es una forma. Y hacer eso respetuosamente. Por otro lado, el esposo que llega borracho continuamente, y la esposa ya ha hablado de esto una y otra vez, una posible solución, porque vuelvo y digo, los casos hay que individualizarlo, ella pudiera decir, mira, ya hemos hablado de esto en forma repetitiva, esto le está haciendo mucho daño a la relación, a los hijos, la próxima vez que tú llegues de esa manera, yo me voy a retirar a la casa de mis padres, eso puede ser una opción. Una tercera explicación, el esposo o ejemplo, el esposo que está involucrado en pornografía. La pornografía no puede ser permitido, la pornografía es algo muy dañino para la relación. Ella necesita
hacerle ver al esposo que la pornografía viola la fidelidad de la pareja, es igual. Si ha hablado de esto, mira, la próxima vez yo voy a ir a hablar, si es parte de una iglesia, con el pastor, para que él pueda llamarte, o voy a hablar con tu hermano en caso de que el hermano sea una persona de influencia sobre él, pero ya yo voy a comenzar a buscar ayuda. Ella no puede permanecer en silencio tratando de proteger la buena reputación del esposo, porque se va a caer el matrimonio. Entonces a eso que nos estamos refiriendo. Tú mencionas la pornografía, lo cual me parece muy acertado, porque para muchos hombres, Miguel, esto es algo totalmente inofensivo. De hecho, yo he escuchado parejas que la esposa consiente que durante su intimidad pongan películas pornográficas y como si eso fuera normal, como si eso fuera algo saludable para la relación íntima del esposo y la esposa. Como pastor, como consejero, ¿por qué es tan perjudicial la pornografía para la pareja? Mira, no hay un estudio, un solo estudio que haya mostrado que la pornografía tiene ningún beneficio sobre ninguna persona ni ninguna relación. De hecho, es tan nociva que en los regímenes comunistas, cuando estos estaban en su peor momento, cuando tú entrabas al país, en las aduanas se te preguntaban se te hacían 2 o 3 preguntas. ¿Trae alcohol? ¿Trae pornografía? Y la tercera pregunta ahora mismo no la recuerdo. Pero te das cuenta que aún los regímenes comunistas ya habían observado lo dañino de la pornografía. La pornografía es adictiva, de manera que te va haciendo consumir cada vez más. Es drenante, le va robando la fuerza de voluntad, el dominio propio al individuo, hasta dejarlo prácticamente deshecho, y lo vuelve una marioneta de lo que son los deseos de la pornografía que él viene observando. Es desvalorizante. El que está observando pornografía está observando una mujer que está por paga haciendo todo tipo de cosas, y él cree entonces que esa mujer es su esposa, y por tanto él la está comparando con esta otra mujer que recibe una paga para hacer esto. Te das cuenta de qué forma la pornografía es desvalorizante del ser humano y por tanto de tu propia pareja. Eso es algo que la mujer necesita mantener fuera del límite todo el tiempo en una relación. Alguien pudiera ver el programa y darse cuenta de que hay muchos límites, porque hemos hablado de varios que están, y pudiera identificar algunos que han estado siendo violados en su relación a lo largo del tiempo. ¿Qué hacer con esos casos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es la solución? Bueno, lo primero es la admisión de que, mira, ciertamente estos límites no han sido guardados. Número 2 es entonces orar para que Dios prepare el corazón del cónyuge con quien tú vas a hablar de estos límites que han sido violados. Y comenzar una confrontación humilde, mansa, pero firme con la verdad. Tienes que admitir que tú has tenido una parte en esto, porque si lo permití, yo tengo una parte de la culpa, de manera que el otro no sienta que toda la culpa cae sobre él o sobre ella, sino yo tengo una parte de la culpa porque permití esto desde un primer principio. Entonces ahí tienes la admisión, la confrontación, cargar con parte de la culpa del problema. Necesitas comenzar a hablar de esto y esperar que el otro, cuando comience a oír esto, como nunca lo había oído antes, él no va a reaccionar bien. Claro. La primera reacción no va a ser buena. Pero esa es la realidad. Se dice que cuando tú oyes una verdad, la primera tendencia es a rechazarla, la segunda vez que la oyes es a pensarla un poco, quizás es cierto, y quizás una tercera vez finalmente termina aceptándola. Bueno, de esa misma manera, cuando comienzas a lidiar con alguien, necesitas tener eso pendiente a la hora de ser paciente, porque es la verdad, si no eres paciente, te va a frustrar muy rápido. Miguel, vamos a hacer una pausa con relación al tema y vamos a pasar entonces a nuestro segmento de respuestas literarias y a conocer cuáles recomendaciones bibliográficas tienes para nosotros en el día de hoy con relación a este tema. Adelante. ¿Qué nos traes en el día de hoy? Hablando de límites, quiero recomendar en primer lugar un libro que ha sido conocido por muchos años ya con el nombre de Vallas Protectoras del Matrimonio, de Jerry Jenkins. Este es un libro no muy voluminoso, es pequeño, pero tiene muy buen contenido y especialmente está hecho para hablar de vallas que van a protegernos del adulterio. Por eso quise traerlo. Yo creo que cualquier persona que no haya caído en el adulterio, esto es una buena recomendación para que no caiga, y cualquier persona que
haya caído en el adulterio y quiere trabajar en su matrimonio y protegerlo de una segunda caída, y la esposa también, para conocer qué cosas tiene él que observar. Este también es un buen libro, Vallas Protectoras del Matrimonio, de Jerry Jenkins. La segunda recomendación también ya tiene un tiempo en el mercado de libros. Es conocido con el nombre de Límites en el Matrimonio. En inglés fue publicado con el nombre de Boundaries in the Marriage, de dos autores que escriben mucho juntos, Henry Cloud y John Townsend. La idea aquí es hablar de límites que salvaguarden la santidad del matrimonio. Los autores hablan de 10 leyes de los límites, y esas 10 leyes aplicables al matrimonio, como lucen. Y usted va a encontrar que aquí hay mucha sabiduría, y mucha sabiduría común incluso, que pudieran ser aplicados a múltiples relaciones distintas, pero de manera especial el matrimonio ha sido considerado, y la idea aquí no es establecer límites egoístas que vayan a mantener cosas buenas afuera, sino límites saludables que mantengan lo que es bueno adentro y lo que es malo fuera del matrimonio. ¿Qué te parece si puntualizamos algunas observaciones que puedan ayudar a la pareja a establecer límites saludables? Porque puede ser que a veces la pareja entonces, por desconocimiento, vaya a colocar límites que terminen haciéndole daño a la pareja. Claro, yo creo que eso es muy común. En primer lugar, tengo que recordar que cuando alguien viola un límite, en una pareja casada, alguien violó el límite, inmediatamente eso no es justificación para el divorcio, no estamos hablando de eso tampoco. En segundo lugar, cuando el límite es violado, yo no puedo reaccionar con venganza. Me habló mal, me violó el límite, yo voy a violar el suyo. No, Dios no va a bendecir eso. Entonces, no puede ser la venganza la reacción. En tercer lugar, el límite no puede ser establecido de una manera egoísta porque me beneficia a mí. No, el límite se establece porque beneficia a la pareja. De eso es que estamos hablando. Y por tanto, al decir eso, pudiéramos decir que, como observación número 4, que la única buena motivación para establecer el límite es el amor. El amor debe ser la motivación que está haciendo que yo quiera ser firme con esto, porque yo quiero preservar o contribuir a preservar el matrimonio. Recuerdo una vez más, necesita ser paciente. Recuerdo una vez más que la gente reacciona ante la verdad negativamente inicialmente y necesita tiempo para digerirla y llegar a aceptarla. Pero dentro de lo que acabo de decir, que el amor debe ser la motivación, 1 Corintios 13 nos recuerda que el amor es paciente. Y por tanto, si amo, yo debo ser paciente con la persona amada, y eso es otra cosa que necesito tener pendiente a la hora de establecer los límites y esperar que el otro comience a reaccionar adecuadamente a los límites que él nunca tuvo y que nunca conoció. ¿De qué manera hace daño el irrespeto a la pareja? Bueno, para comenzar, la persona que se siente irrespetada, aunque no lo menciona, se va llenando de resentimiento. Ese resentimiento hace que esa persona se vaya alejando y no se quiere acercar para no ser herido o herida una vez más. Por otro lado, es como un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa. Por otro lado, la persona ya herida y respetada siente que el otro no le valora, que el otro no le ama, que el otro no le aprecia. Y entonces se va llenando aún de mayor resentimiento por sentir un rechazo de parte del otro hacia él o hacia ella, hasta el punto que en ocasiones ese que está siendo irrespetado se puede sentir hasta inferior por la manera como el otro se ha ido comportando a lo largo de muchos años. La palabra de Dios nos manda, decíamos al principio, que los límites están en la palabra de Dios, señalado como prohibiciones. Déjame leerte algo del libro de Efesios capítulo 1 y luego el capítulo 33, capítulo 5, versículo 1 y versículo 33. El 1 es el inicio y el 33 es el final. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Ese es el 1, pero escucha el 33 como cierra. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido.
Bueno, a la mujer se le dice ame a su esposo, perdón, al esposo se le dice ame a su esposa incondicionalmente. Una persona que ama incondicionalmente no va a irrespetar a la esposa. De hecho, 1 Corintios 13 dice que el amor no se comporta indecorosamente, de manera que no irrespeta. Y a la mujer se le dice respete al marido. Pero al principio de todo el capítulo, como se nos decía que debiéramos ser imitadores de Dios y que debiéramos andar en amor. Esas dos cosas serían contradictorias con lo que es un estilo de vida de irrespeto hacia el otro. He escuchado a Miguel, sin embargo, a parejas decir, el respeto se gana. Eso es algo que él debe ganarse. O el esposo dice, ella debe ganarse mi respeto. ¿Se gana el respeto realmente? Yo creo que es un mal entendimiento. El respeto se debe simplemente porque tú llevas la imagen de Dios contigo. Déjame leerte esto de Santiago capítulo 3. El libro de Santiago, en el capítulo 3, está tratando con el tema de la lengua, cuán suelta es la gente con la lengua y cuánto critica y cuánto murmura. Entonces en el versículo 8 y 9 dice, ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella, escucha ahora, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Santiago está diciendo, acá hay un problema, y es que con la misma lengua que tú bendice a Dios, alaba a Dios, adora a Dios, con esa misma lengua tú maldice a los hombres, pero oye la anotación que hace, que han sido hechos a la imagen de Dios. Santiago tiene un problema con que el otro, con el uso de la lengua, viole el respeto de la imagen de Dios en ti. Y entonces eso es algo que nosotros debiéramos recordar, que cuando irrespetamos al otro, nosotros estamos violentando la santidad de la imagen en ese hombre, en esa mujer, y tendrá consecuencias para nosotros. Hablando de respeto, habíamos dicho que para el hombre una de las cosas más prioritarias es su necesidad de sentirse respetado por la mujer, como para la mujer lo es sentirse amada. Y quizás sea bueno, Miguel, que podamos definir tanto para el hombre como para la mujer lo que implica el respeto, porque para muchos hombres el respeto a veces es estar de acuerdo con ellos. ¿Es esto así, no? Bueno, claro que no. Eso, lo que tú dices es cierto, como muchos hombres lo sienten, pero no, realmente el respeto implica, para comenzar, que yo soy tomado en cuenta, mi opinión no es ignorada. Cuando mi opinión es dada, si es distinta a la tuya, no es simplemente pasada por alto, es considerada, aunque quizás mi opinión no pueda ser realizada, pero es considerada a la hora de tomar la decisión. Se me escucha al hablar, se me habla con dignidad humana, no se me trata de poner o de hacerme sentir inferior, reconoce la labor que ejerzo como marido, como hombre, como mujer, se reconoce el esfuerzo que he hecho, porque cada persona que tiene cosas negativas que señalarle, algo positivo debe estar haciendo. Se me reconoce a la hora de planificar, a la hora de tomar decisiones, como hablamos, a la hora de disciplinar a los hijos, se me escucha, de manera que es el tener el espacio para participar de la vida cotidiana, de las decisiones de la vida, que tienen que ver con la relación, con la pareja y con toda la familia. Siendo Miguel, un tema tan práctico como lo es el límites en el matrimonio, que es nuestro tema de hoy, ¿qué te parece si vamos a nuestro segmento de preguntas y vemos cuáles interrogantes tiene nuestra audiencia para el día de hoy? Adelante. Integridad y Sabiduría es el portal a través del cual recibimos las inquietudes de nuestros televidentes. Miguel, veamos qué tenemos en el día de hoy. La primera pregunta dice, mi esposo tuvo una aventura amorosa y me dice que se ha arrepentido. Yo lo he perdonado y deseo mantener mi matrimonio. Sin embargo, no quiere ir a consejería, se aira cuando lo cuestiono y me dice que debo de confiar más en él. ¿Cómo puedo manejar esa situación con sabiduría sin que mi corazón se llene de amargura? Bueno, si ya el perdón ha sido otorgado y hay evidencia de que realmente él paró esta situación, obviamente la recomendación no sería arrastrar a este hombre a consejería, porque no hay manera de arrastrar a una persona a consejería. De hecho, nunca funciona, porque la persona va allí a boicotear la consejería. Entonces yo creo que esa persona debe comenzar a orar para que Dios comience a cambiar el corazón, la mente, la forma de sentir
de ese hombre. Cuando él habla de que confíe más en mí, él tiene que dar evidencia de que eso puede ser hecho. Porque si la persona está diciendo, tú lo que tienes que confiar más en mí, pero va a seguir llegando a las 11, a las 12, a la 1 de la noche sin saber dónde estaba, entonces la esposa no tiene razones ni puede continuar confiando más en él con ese tipo de evidencia. Asumiendo que hay cambios de conductas, asumiendo que ha habido una pedida de perdón y un perdón otorgado, y él no quiere ir a consejería, entonces ore. Si usted conoce una persona de influencia para su esposo, llámese el pastor, llámese un amigo, llámese un hermano, y que puede ser de buena influencia, quizás procure hablar con él para ver de qué manera su amigo o hermano o pastor, dependiendo del caso, pudiera influir en que esta persona pueda llegar hasta consejería, porque la verdad es que después de estos casos sin consejería es difícil volver a reconstruir eso de una manera saludable y robusta. Así es. La segunda pregunta dice, ¿debe una mujer creyente poner carta de divorcio a su esposo adúltero o esperar que sea él quien lo pida? Bueno, déjame decir un par de cosas. No hay duda de que la palabra de Dios es clara, para nosotros es clara, de que cuando ha habido adulterio, Cristo da un permiso para el adulterio. Ahora, si la persona es capaz, que debiera ser el caso, de perdonar y el otro es capaz de arrepentirse, entonces yo creo que ese es el mejor escenario. Eso ilustra lo que Cristo hace con nosotros, nos arrepentimos y Él nos perdona. Ahora, si la persona ha sido adúltero una vez y otra vez y otra vez, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una falta de arrepentimiento. Aunque él pida perdón la primera vez y pida perdón la segunda vez y pida perdón la tercera vez, bueno, la recurrencia habla de la que es realmente esto es falta de arrepentimiento. Lo único que él hizo fue confesar y en esos casos yo creo que ella estaría en su pleno derecho de poner el divorcio. De hecho, aún en el primer caso, derecho tiene en términos de, o permiso, déjame hablar de permiso más que derecho, permiso tiene para hacerlo. La pregunta es la mejor forma de yo ejercer mi libertad ante mi matrimonio cuando tengo un esposo que se ha arrepentido y que es la primera vez? No, yo creo que el sentir de la fe cristiana llama al perdón en esa primera ocasión. Y luego entonces, si esto permanece, entonces ya estamos hablando de que definitivamente este debe ser el curso a tomar. Por eso hablamos más de derecho, porque Dios ha hecho una concesión ahí debido a la dureza del corazón del hombre, pero no necesariamente porque era su primera intención. Miguel, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero me gustaría como que ir cerrando y a modo de resumen, me gustaría que volvieras tú a mencionar cuáles serían las consecuencias de no guardar estos límites de los que hemos estado hablando. Bueno, mencionamos diferentes tipos de límites. Límites de palabras, para comenzar con eso. Cuando mi esposa no se da a respetar y me permite hablarle de forma despectiva, desvalorizante, a la larga ella se resiente, eso es una consecuencia, pero el resentimiento va a hacer que ella se aleje de mí y a la vez ella está alimentando el que yo no la llegue a valorar, porque ella misma no se está respetando. Recuerdo en una ocasión terminar una consejería y o escuchar a un esposo decirle a la esposa, fulana, respétate, darte a respetar. O sea, él tuvo que recordarle a ella que ella misma ni siquiera se estaba dando a respetar. Eso es uno. Dos, hablamos de límites de acción, vamos a llamar, que el esposo no puede ser agresivo físicamente. Bueno, si tú permites que el esposo te agreda físicamente y lo permitiste una vez, tú puedes estar segura que habrá una segunda vez y una tercera vez y que en cada ocasión él tendrá la tendencia a comportarse de una manera peor todavía porque ya le permitiste esto. Y ahí hay consecuencias que pueden ir desde traumas hasta, quién sabe, la pérdida de la vida, como hemos visto hoy en día que ha ocurrido en algunos casos. Hablamos de límites de tiempo y de distancia. Cuando ha habido esa agresión física, la esposa no puede brincar en la cama esa misma noche con él, y si lo hace, ella está contribuyendo a decirle, yo no valgo nada, yo soy un objeto de gratificación sexual para ti y voy a estar disponible independientemente como tú me trates, y ahí está entonces otra de las consecuencias. Hablamos del límite que mantenía la pornografía fuera. Bueno, si lo permite, él terminará
tratándote en la intimidad como si fuera una prostituta a sueldo, porque eso es lo que él está viendo, a eso es que él se está acostumbrando y terminará yendo muy lejos, como a veces hemos visto en la misma consejería. Entonces te das cuenta cómo todo esto va de un grado menor a un grado mayor. Y la última consecuencia de esa, obviamente, que también mencionamos, tiene que ver con el adulterio, cómo mantenerlo fuera, el adulterio y eventualmente el divorcio, porque obviamente en muchos casos de estos adulterios se termina en divorcio, ya sea la persona quedándose con quien cometió adulterio o simplemente la esposa porque no pudo perdonar y reconciliar y sanar, o el esposo nunca se arrepintió. De manera que tú vas desde simple irrespeto con resentimiento a lo que es un adulterio y un divorcio. Esa es la gama de consecuencias cuando estos límites no están bien colocados. Miguel, gracias. Yo creo que sí, que ciertamente nuestro próximo programa tiene que abarcar entonces este tema sobre el adulterio. Así es. Yo iría más allá, que hagamos un programa sobre el adulterio y hagamos un programa sobre el divorcio, porque el divorcio puede ser a causa del adulterio, pero no es la única causa. Razón. Entonces, como estamos hablando de matrimonio, si queremos completar esto, yo creo que debiéramos hacer esos dos programas. Definitivamente. Todavía. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Les invitamos, como siempre, a visitar nuestra página en internet, la dirección integridadsabiduría.org. Gracias por haber estado con nosotros y será hasta la próxima.